Hola chicos, este video lo estamos haciendo para ampliar el contenido de la unidad 2 que se llama Teoría de Decisiones de la materia de Investigación de Operaciones de la carrera de Logística y Transporte. Entonces, lo que vamos a ampliar un poco son los conceptos de probabilidad. Después vamos a trabajar con un ejemplo de modelos de incertidumbre y de modelos de riesgo. ¿Vale? Son unos ejemplos que ya están en el texto. Lo único que vamos a hacer es ampliar un poquito cómo es su desarrollo. ¿Vale? Entonces, empecemos con probabilidad. Entonces, nosotros empezamos, si se fijan en el texto, ¿sí? Nosotros empezamos hablando lo que es un espacio muestral. ¿Sí se ve esto? Espacio muestral. ¿Vale? Este espacio muestral lo que significa es que ustedes tienen una serie de datos. Todos esos datos van a ser esto que se llama, ¿sí? Es una forma de llamar al conjunto de todos sus posibles resultados. ¿Sale? Recuerden que la probabilidad lo que calcula es, así en términos usuales, qué tan probable o con qué tanta frecuencia aparece un evento, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tiran una moneda, entonces nuestro espacio muestral sería la cara y el cruz, ¿sí? Que son nuestros posibles resultados. Ustedes si tiran una moneda, los únicos dos resultados que tienen es cara o cruz. Entonces, lo que meteríamos en nuestro espacio muestral sería esa cara y cruz, ¿sí? Otra cosa que está incluida en el espacio muestral son el evento en sí, que en este caso sería aventar la moneda, ¿sale? Entonces, eso es un espacio muestral, ¿sale? De aquí vamos a denominar lo que es una variable aleatoria, ¿sale? Entonces, una variable aleatoria, ¿sí? Es una función, ¿sí? Acuérdense que las funciones en general las denotamos como f, ¿sí? Es una función que asocia al espacio muestral, lo vamos a denominar como omega. Entonces, que asocia un elemento de omega a un número real, ¿sale? Entonces, regularmente en probabilidad este número real lo acotamos y pensamos en el intervalo 0,1, ¿sí? Entonces, ¿por qué queremos esto? Porque nos importa que nuestra probabilidad no pase de este número, ¿sí? Esto es para cuestiones de cálculos y que los cálculos no nos salgan muy exorbitantes. Entonces vamos con la idea de que 0 es que nunca pasa el evento, y 1 es que siempre pasa. ¿Sale? Entonces, vamos a regresar al ejemplo de las monedas. Entonces, regresando al ejemplo de las monedas, entonces nosotros tenemos una moneda, ¿sí? Entonces tenemos dos eventos, que es cara y cruz, ¿sí? Como solo tenemos dos eventos, entonces la probabilidad de que caiga cruz es de un medio, la mitad de los posibles resultados, y la probabilidad de que caiga cruz es un medio, ¿sale? Entonces nuestra función iría, ¿sí?, del espacio muestral, que es cara y cruz, ¿sí? Vamos a
¿sí? Y va al 0, 1, donde a cara le asigna el valor del medio y cruz le asigna el valor del medio. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que es una variable aleatoria. Es importante que recuerden que es una función. Regularmente tienen la confusión de que las variables aleatorias son variables como ustedes las han estado usando, X, Y, ese tipo de cosas. Aquí no, aquí las variables aleatorias son funciones que asignan elementos del espacio muestral a números reales entre 0 y 1. Les recuerdo, esto es por conveniencia de los cálculos que vamos a realizar. ¿Sale? Entonces, como la variable aleatoria es una función, entonces las funciones, como ustedes saben y han visto en sus cursos de cálculo, existen funciones que son constantes, que son continuas, y funciones que son discretas. ¿Sí? Una función es discreta, f es discreta, ¿sí? Si f va ya en un espacio discreto, vamos a anotarlo. Un ejemplo de un espacio discreto es los naturales. ¿Qué significa un espacio discreto? Un espacio discreto es el que son solo puntos, ¿sí? Si se fijan en n está conformado por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así. ¿Sale? Entonces, cuando la función va de un conjunto a un conjunto discreto, se llama una función discreta. ¿Sale? Entonces, y una función continua, ustedes ya deben de tener una definición de continuidad más precisa de la que les voy a dar yo, pero para fines prácticos de este video, lo que vamos a hacer es pensar que f va en todo el intervalo. ¿Eso qué significa? Si ustedes piensan en continuidad, acuérdense de ustedes de la recta real, ¿sí? Una función discreta solo tendría valores en estos puntitos, ¿sí? Que es el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Pero una función continua tendría valores en todo el intervalo, no tendría hoyitos, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, como nuestra variable aleatoria es una función, entonces puede ser discreta o puede ser continua. En el caso de que la variable aleatoria sea una función discreta, se dice que la variable aleatoria es discreta. En el caso de que es continua, se dice que la variable aleatoria es continua. En nuestro caso, que es investigación de operaciones, en lo que nos vamos a centrar es en nuestras funciones van a ser discretas, ¿sí? Y más aún, en general ustedes van a manejar solo funciones que tengan un número finito de posibilidades, ¿sí? Porque al final recuerden que esto va encaminado a que ustedes puedan trabajar resolviendo problemas. Cuando ustedes resuelven problemas, lo que hacemos es, tienen ustedes su serie de datos, que al final es una serie de datos finita. Finita significa que es un número no infinito de elementos. 1000, 2000, 3 millones, no importa. El número puede ser muy grande, pero al final es un número. Entonces, lo que hacen con esos datos, ustedes los acomodan y les asignan probabilidades. Como a cada dato le pueden asignar una probabilidad nada más, lo que ustedes tienen es un número discreto de posibles resultados, ¿sí? Acuérdense que asignarle la probabilidad es darle un numerito como tal, ¿sí? Entonces, para sentar un poquito más, porque seguro ustedes se están preguntando, yo hace rato hablé de que las variables aleatorias iban a 0, 1 y n pues, es más grande que el 0, 1, entonces piensen que ahora nuestras variables van desde el espacio muestral en 0, 1, pero la imagen de omega es un conjunto finito.
punto discreto. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que cuando ustedes tienen el 0, 1, lo único que estamos haciendo es que este omega solo va a ir a un número finito de puntos allá adentro. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos esta definición, ya que tenemos lo que es una función y una variable discreta, una variable aleatoria discreta, si se fijan en su texto hablamos de dos funciones de distribución. ¿Sí? La distribución, una distribución de probabilidad, lo que significa es, más bien, es literal su nombre. Se fijan, lo que estamos viendo es a lo largo del intervalo, vamos a ver cómo se distribuyen todos los datos. ¿Sí? A qué números, o sea, ya que tenemos los datos de la función, nos vamos a fijar en cuáles son los valores. ¿Sí? Y lo que nos vamos a dedicar es cómo se distribuyen, cuál es su acomodo a lo largo de este intervalo. ¿Vale? Entonces, hay funciones de distribución que ya están muy trabajadas, que ya están establecidas. Y en el texto específico nosotros trabajamos con dos. Lo que es la distribución binomial. ¿Sale? Esta distribución, ¿para qué la van a utilizar? Esta distribución se utiliza para juegos de azar, para la que a ustedes les interesa, que es control de calidad. Control de calidad de productos, y tiene algunas aplicaciones en economía. ¿Sí? Lo importante de esta función de distribución tiene las siguientes características. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Se acuerdan en su espacio muestral? Lo que tiene son n ensayos idénticos. ¿Eso qué significa? Significa que lo que van a hacer es repetir las mismas cosas. ¿Sí? Entonces tiene n ensayos distintos, n ensayos idénticos. ¿Sí? Eso es importante, por eso se puede usar en juegos de azar. Cuando los juegos de azar son juegos de apuestas, entonces ustedes siempre juegan con los mismos eventos, siempre son los mismos eventos. Entonces, lo único que están haciendo es estar aplicando y asignándoles probabilidades. ¿Sale? Entonces, ¿qué más tienes? Es importante que solo tienes dos posibles resultados. Éxito, dos posibles resultados. Éxito, y fracaso. ¿Sí? Regresando a su utilidad, lo que tenemos son juegos de azar, entonces lo importante es, lo único que ustedes quieren saber es si ganaron o perdieron. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se define esta distribución binomial? Acuérdense, la definición ya están establecidas, entonces lo único que hacemos es pues utilizarlas. ¿Sale? Entonces, la función de la distribución binomial es una función que depende de tres variables, que es x, bueno, en este caso las denotamos x, n y p. ¿Sí?
Y esta se calcula como las combinaciones de NX de P de N Q a la N menos X. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa todos estos garabujos? Lo que significa es, recuerden, X es el número de éxitos que queremos, número de éxitos, ¿sí? N es el número de nuestros eventos, es el número de repeticiones, el número de ensayos o repeticiones, P es la probabilidad de que sea un éxito y Q es la probabilidad de fallo. De fracaso. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo único que ustedes tienen que hacer es pues conseguir estos datos. Estos datos los van a tener. Este es el que ustedes dan. Ustedes quieren saber cuántos éxitos piensan ustedes obtener. Este es el número de ensayos, es el número de veces que van a repetir el proceso. Y estas son las probabilidades que ustedes deben asignar. ¿Sale? Entonces vamos a ver un ejemplo rápido sobre esta distribución. Entonces, pensemos en lo siguiente. Piensen que se lanza una moneda 4 veces. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el número? La pregunta es el número de águilas que se obtiene. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es definir los datos que definimos hace rato, que es, bueno, N va a ser 4, ¿sí? Que es el número de veces que obtenemos. X va a tener, ahora, como tenemos que calcular el número de águilas que se obtienen, entonces tenemos que calcular cómo se distribuye, cuál es la probabilidad de que caigan ceros en 4 intentos, de que caiga 1, de que caigan 2, de que caigan 3 y de que caigan 4. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí? Como habíamos visto anteriormente, la probabilidad es un medio. ¿Sí? De que caiga águila, solo tiene 2 eventos, entonces o cae sol o cae águila. Entonces tiene la mitad de la probabilidad. Y pues Q es 1 menos un medio, que rápidamente pues nos queda un medio. ¿Sale? Entonces, teniendo estos datos, utilizamos esta cosa de aquí y lo que obtenemos es lo siguiente. Entonces tenemos que ¿qué? P de 0, 4 y un medio es igual a las combinaciones de n en 0 de P a la igual a 4 de P a la 4 Q a la 4 menos 0 y P y Q son un medio. ¿Sale? Entonces, haciendo estas cuantitas obtenemos, disculpen, que va aquí. Entonces, este es 0. Entonces lo que obtenemos es un medio a la 4. Esto es igual a un 2 por 4, en un 16. ¿Sale? ¿Ok? Entonces,
Seguimos con la siguiente, que es 0, ahora va a ser 1, 4, 1 medio, esto es igual a 4 en 1, que es igual a 1 medio a la 1, 1 medio a la 4 menos 1, que es igual, las combinaciones de 4 en 1, y esto es igual 4 16. ¿Sale? Entonces, siguiendo con los cálculos, esta probabilidad de 1, de 2, 4 y 1 medio, y la probabilidad de 3, 4 y 1 medio, y nos falta 0, 1, 2, 3, nos falta la probabilidad de 4, 4, 1 medio. ¿Sale? Entonces, esta lista lo que nos queda es 6 16avos, 4 16avos, y esta última es 1 16. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, básicamente así calculan. Y así es como se usa la distribución binomial. No tiene mucho chiste. Es algo como muy sencillo. Y bueno, la siguiente función de distribución que utilizamos en el curso es la distribución de Poisson. Entonces, ¿qué hace esta distribución? Lo que hace esta distribución es es la distribución de Poisson. ¿Sí? Su formulita queda establecida de la siguiente forma. Es una función que depende de dos parámetros, x y lambda, y es igual a lambda a la x e a la menos lambda entre x factorial. ¿Sí? ¿Sale? Entonces esta distribución, ¿qué es lo que hace? Recuerden que otra vez tenemos en el número de ensayos, tenemos x, que es el número de éxitos, ¿sale? El número de éxitos, este número e es una constante que es 2.7118. Lambda es una constante que es igual al número promedio de éxitos por unidad. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve esta función de distribución? Nos sirve para calcular cosas como estas.
Entonces las cosas que vamos a calcular son, por ejemplo, los embotellamientos en la cola de transportación. ¿Sale? ¿Qué más nos calcula esta cosa? El número de llamadas. Por ejemplo, se puede utilizar en el número de llamadas por hora, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sale? Eso es entre unas cosillas. ¿Sale? Entonces, un ejemplo de cómo aplicamos esto es el siguiente. Distribución de ecuación. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es irse familiarizando con estos datos. Acuérdense que lo primero que nos pasa cuando vemos una función de estas es asustarnos y pensar que la utilización es un poco complicada, ¿no? Pero ustedes ya han utilizado muchas de estas fórmulas cuando trabajaron con cálculo y cuando trabajaron con otras materias. Lo que han estado haciendo es estar sustituyendo. Entonces es lo único que tienen que hacer. En estas funciones, lo único que tienen que hacer es recolectar los datos, aprenderse muy bien qué significan estos datos, ¿sí? Y simple y sencillamente utilizar la fórmula. ¿Sale? Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido de esta aplicación. Déjame ver mi acordeón. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Un conmutador recibe un promedio de 5 llamadas. Recibe un promedio de 5 llamadas. Por hora con respecto a autos. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, ¿sale? Entonces lo que queremos saber es cuál es la probabilidad de que en una hora no se reciban llamadas de autos B a lo más 3 se reciban a lo más 3 llamadas y C se reciban a lo más no más de 3 llamadas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo ponemos nuestros datos? ¿Sí? Si se fijan, aquí nuestra lambda es el número por medio de llamadas, que va a ser 5. ¿Sí? Entonces, acá. Si no se acuerdan de los datos, pues solo regresen el video. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro siguiente. ¿Sí? Entonces, acuérdense, X es el número de éxitos que queremos. Entonces, en nuestro primer inciso queremos 0 éxitos. ¿Sí? Nuestra lambda es igual a 5. Entonces, nuestra probabilidad de 0 y 5 es igual a 5 a la 0 a la menos 5 entre 0 factorial, y esto pues es a la menos 5. ¿Sale? Hagamos cálculo.
calculadora y calculen esto. Entonces, la probabilidad de que nos pase, el otro lo hemos dicho exactamente 3, 5 es igual a 5 a la 3 a la menos 5 entre 3 factorial, esto es igual a 125 por e a la menos 5 entre 3 factorial, que es 6. ¿Sale? Entonces igual, hagan sus calculitos. Y se fijan, pues esta función de distribución es relativamente fácil de calcular. El problema de esta función de distribución es este. De aquí. Obtener el promedio de nuestros éxitos puede ser una labor muy compleja. Puede llevarles mucho tiempo de investigación. Entonces, si ustedes logran encontrar esta es la función de distribución que les conviene utilizar. Si se fijan, el cálculo es relativamente sencillo. Pues saben programar, pueden programar esto de una forma muy simple. Entonces, pues bueno, estas son las dos distribuciones que trabajamos. De entrada parece que no tienen mucho chiste, pero bueno, vamos a ver. Conforme vayan leyendo el texto, se van a dar cuenta que estas se utilizan cuando ustedes quieran resolver problemas que no tienen certeza. Recordamos que los problemas que no tienen certeza son los problemas que están basados en, más bien que su existencia o que su resolución depende de algo que ustedes no tienen la seguridad de cómo calcularlo. ¿Sí? Por ejemplo, si su problema depende del clima, ustedes no pueden saber exactamente qué clima va a pasar mañana. Entonces, ese tipo de datos son difíciles de calcular. Entonces, en lo que sigue del texto, cuando ustedes estén avanzando, van a ver que la teoría de decisiones les va a ayudar a resolver problemas para los cuales no tienen certeza precisamente. Algunos de ustedes ya trabajaron en sus clases anteriores con la teoría de las decisiones. De hecho, han estado muy cerca de esta teoría. La han estado usando. Algunos no la han nombrado como teoría, solo la han llamado como toma de decisiones. Pero al final están familiarizados con estos temas. Lo que estamos haciendo en esta sección, en esta unidad de esta materia, es ampliar o darle un formato matemático, fórmulas matemáticas que ustedes les pueden ayudar a hacer los cálculos. ¿Sí? Con respecto a esas fórmulas matemáticas y pensando en ese preciso ejemplo, nosotros durante el texto trabajamos con los modelos de riesgo. Entonces, modelos de riesgo, ¿sale? Entonces les recuerdo, los modelos de riesgo se utilizan para resolver problemas que están basados en un riesgo. El riesgo implica una probabilidad, el riesgo implica una sensación de azar que hace que tengan que ustedes utilizar probabilidades a los eventos para que puedan resolver, para que puedan manejar su existencia. ¿Sale? Entonces, los modelos de riesgo que manejamos, más bien, los criterios para resolver los problemas con modelos de riesgo son un criterio que le llamamos de valor esperado, el criterio de mínima varianza, ¿sí? Y el criterio con media cotada. ¿Sí? Otro que trabajamos es, parecen juegos de palabras, pero
el criterio de la media, pero con varianza acotada. Y el criterio de dispersión. ¿Sí? Entonces, y el último que es de la probabilidad máxima. ¿Sale? Probabilidad máxima. ¿Sale? La descripción de cada uno de estos modelos, de estos criterios están en el texto. Entonces, al final de este video no es repetirles todo el texto. Entonces, les pongo esto para recordarles qué es lo que tienen que revisar en el texto. Y lo que vamos a hacer es ver con más detalle un ejemplo que viene en el texto, para que vean cómo se aplica cada uno de estos valores. Cada uno de estos valores tiene una función de distribución, bueno, una función de probabilidad, tiene una desviación y tiene... Sí, cada uno de ellos tiene una función asignada a ese criterio, que utilizan la función de distribución de sus valores junto con la esperanza y la varianza. La esperanza y la varianza también están descritas en el texto, entonces no tiene mucho sentido incluirlas en la descripción de este video. La idea de este video es que sea como más práctico. Si tienen más dudas en el texto, pues bueno, más bien sobre estos conceptos, revisen en el texto. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer es pensar en un problema que tenemos ahí. ¿Sale? Entonces, tenemos una empresa que está dedicada al calzado. ¿Sale? Entonces ellos tienen dos productos diferentes. ¿Sí? Entonces, trabajan con tres productos, que son botas, zapatos y sandalias. Eso es como lo que ellos quieren producir en esta temporada. Entonces ellos tienen la venta de su producto está determinada en tres climas diferentes. Vamos a llamarlo por sencillez templado, frío y caliente. Entonces, dependiendo del clima, del clima es lo que ellos quieren ofrecer, ¿sí? Y de hecho, pues la probabilidad de venta de cada uno de esos valores depende del clima. Si ustedes están en un clima frío, pues la probabilidad de que te compren sandalias es muy baja. A que si tienes, a que estás en un clima caluroso, ¿sale? Entonces, de acuerdo a todos esos datos, ustedes podemos generar la siguiente tabla. Aquí en el... Acción. ¿Sí? Entonces, si se fijan en la tabla tiene 4 columnas. Está dividida en dos grandes bloques de columna, uno que incluye los climas de los que estábamos hablando, que son climas frío, templado y caliente. Y en la primera columna están el producto que estamos manejando. ¿Sale? Entonces, está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 renglones. Cada uno de los renglones indica una cosa. Abajo del producto tenemos las probabilidades de que pase cada uno de esos climas. Si se fijan, el frío tiene una probabilidad del 30%, el clima templado tiene una probabilidad del 45% y el clima caliente tiene una probabilidad del 25%. ¿Sale? Entonces, los otros datos que aparecen ahí en la tabla son... para las botas tenemos 60.000, 15.000 y 2.500. ¿De dónde salen esos datos? Esos datos salen de la descripción del problema. Acuérdense que esto ustedes van a ir de la mano junto con la descripción que viene en el texto. Entonces, lo que dice ahí es que en el estudio de mercado que realizaron en esta empresa, la fabricación de botas trae un beneficio de 60.000 pesos en el clima en frío, 15.000 pesos en el templado y 2.500 pesos en clima cálido. ¿Sale? Entonces de ahí es que salen esos datos en nuestra tabla. ¿Sale? Y bueno, tenemos los zapatos que tienen la misma descripción de ahí arriba y tenemos las sandalias. ¿Sale? Hay una
hay un, ¿cómo se llama? Un renglón que dice esperanza abajo de cada uno de los productos, y esta es la esperanza. Lo que calcula es el beneficio que la empresa espera obtener, ¿sí? Que es lo que piensan obtener, ¿sí? Si se fijan, ahí vienen unos cálculos. La esperanza viene en la descripción en la parte de arriba de esta sección, que es la sección 2.2 del modelo de riesgo. Entonces, bueno, el cálculo de la esperanza lo pueden hacer, lo que tienen que hacer es sustituir en la función esperanza, y bueno, es una sustitución muy sencilla. Entonces lo que tenemos son esas cosas de ahí, ¿sí? Entonces tenemos esta tabla. Aquí tenemos la tabla. Entonces lo que nos dice cada uno de los criterios da un posible resultado. Cada uno dice, bueno, a nosotros nos parece que esta es la mejor decisión que ustedes pueden tomar. El criterio del valor esperado lo que te dice es, bueno, pues fíjate en todas las esperanzas y de todas las esperanzas de tus datos, y fíjate en la que te trae mayor beneficio, ¿sale? Entonces, si se fijan, regresen en el video y vean la tabla, donde el criterio nos dice que utilicemos el que tiene la esperanza de mayor tamaño. Entonces la esperanza de mayor tamaño pues es las botas. Entonces, para este criterio, el criterio de la esperanza máxima, la mejor decisión pues son las botas. ¿Por qué? Porque te genera es el que mayor esperanza tiene. Les recuerdo, la esperanza lo que les calcula es, de acuerdo a los datos que ustedes tienen, cuál es de acuerdo a esos tres posibles climas, cuál es el valor monetario que puede recibir la empresa de acuerdo a todos esos datos que ustedes metieron. Entonces, de esperanza máxima lo que les dice, pues ustedes calculen y digan, ya que tienen todas las esperanzas, pues utilizan la que mejor resultado les da. Entonces, según esta tabla que habíamos calculado, que habíamos mostrado anteriormente, las botas son las que tienen una mejor esperanza, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos después? Pues nos fijamos con cada uno de los criterios, ¿sí? Entonces, el criterio de la media acotada. ¿Qué nos dice el criterio de la media acotada? ¿Sí? Para el criterio de la media acotada, de la mínima varianza, con media acotada, lo que nos dice es, este término de media acotada, lo que les está dando es, bueno, la empresa dice, yo la verdad lo que quiero es tener una ganancia mínima de tanto, ¿sale? Entonces, de acuerdo a esa ganancia mínima, lo que ustedes tienen que calcular es, se fijan y calculan la varianza de los datos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa varianza, se fijan en los datos que tienen una esperanza mayor o igual a la media que ustedes encontraron, a la media que pone la empresa. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Bueno, pues la empresa te dice, ¿sabes qué? Yo necesito ganar, o yo lo que quiero ganar es 1,500 pesos, ¿sí? Es lo que a mí me interesa ganar, ¿sí? En nuestro ejemplo, en el ejemplo que tenemos ahí, pedimos que la empresa ganara 15,000 pesos, ¿sí? Entonces, si se fijan, los que tienen la varianza mayor a ellos son las botas y los zapatos. Regresemos a la tabla. Entonces, en la tabla, si se fijan, observen que dice, bueno, de acuerdo a las esperanzas, se fijan en las dos que tienen la mayor a 15,000, que son las botas y los zapatos, ¿sale? Y de ahí se fijan en la que tiene de esas dos se fijan en la que tiene la mínima varianza. Acuérdense que la varianza lo que calcula es qué tanto fluctúan
los datos o los valores que estamos calculando. En este ejemplo solo tenemos tres datos. Entonces esos tres datos nos van a dar una varianza muy grande, ¿sí? Si se fijan y si han estado revisando en sus cursos pasados, en algún curso que han tomado en la prepa, la varianza es muy distante, puede darle datos muy raros cuando tienen un número muy pequeño de datos, ¿sí? Porque la diferencia entre cada uno de ellos, la varianza lo que calcula es la diferencia entre los datos. Si ustedes tienen un número finito de datos, entonces las diferencias pueden ser muy grandes. Entonces no se asusten si en este ejemplo de repente la varianza le salen datos como muy grandes, les deben salir cosas así alrededor de los millones de pesos. Entonces no se espanten. Lo que estamos tratando de hacer en este ejemplo es únicamente que sepan cómo aplicar cada una de estas cosas. En su vida real, en la vida aplicada, pues van a tener una cantidad de datos muy grandes. Esa cantidad de datos les va a dar varianzas relativamente pequeñas. Entonces lo que tienen que hacer para es, se fijan primero, acuérdense, agarran todos los que tienen la esperanza mayor a la media acotada, y de ahí, al calcular su varianza, lo que hacen es encontrar el que tiene la mínima varianza. ¿Sale? Los cálculos, verlos en videos como un poquito de flojera. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es hagan los cálculos. Les recuerdo la fórmula de la varianza para los que no quieran regresar a su texto. Entonces la varianza la calculan de la siguiente manera. ¿Sí? Lo utilizamos como sigma cuadrada, ¿sí? Que es igual a cada uno de los datos, hacen como este promedio, que es entonces, ¿qué es lo que hace la varianza? Se fija, agarra los datos, ¿sí? Estos son los datos en nuestro ejemplo, pues son las botas, ¿sí? Son más bien el beneficio que obtiene cada uno de ellos de acuerdo al clima que tenemos, ¿sí? Y pues es el medio que tú querés, que no sé, que el medio estándar, que es lo que queremos, la ganancia mínima, que es la que quiere la empresa. Entonces, si hacen ustedes esos cálculos, pues se obtienen, para nuestro primer ejemplo, si se fijan, pues era 60,000 menos 15,000, todo esto al cuadrado, más el siguiente dato era 15,000 al cuadrado más 2,500 menos 15,000, todo esto entre 3. ¿Sí? Entonces esa sería la varianza para las botas. Hacen el mismo cálculo para las sandalias y para los zapatos, y de ahí obtienen el que tenga la mínima varianza. ¿Por qué se le va al cuadrado? Porque si se fijan podemos tener datos negativos, y pues tener datos negativos no tiene mucho chiste. Entonces, para evitar ese tipo de interpretaciones, lo que se hace es se toman estos. Entonces este cálculo es el que van a hacer para cada uno de ellos. Ya obtienen eso, se fijan en la mínima, y la mejor decisión que puede tener la empresa de acuerdo a esta media acotada es producir zapatos. ¿Sale? Entonces, se fijan, los cálculos no son del otro mundo. Han hecho cosas más complicadas en su curso de cálculo, o en el curso de álgebra, o de álgebra lineal. Entonces, pues
Es lo mismo que vamos a hacer con cada uno de los siguientes factores. Dado el... me parece que, bueno, ustedes son capaces de seguir. Y de hecho es un ejercicio que pueden hacer. Comprobar que para los otros tres ejercicios, de acuerdo a lo que viene, los otros tres criterios, de acuerdo a lo que viene en su texto, comprueben que la decisión que viene en el texto es la que va de acuerdo a cada uno de esos criterios. ¿Sale? Entonces recuerden, los cálculos son los mismos, las formulitas están en su texto y pues únicamente hagan esos cálculos. ¿Sale? Entonces, bueno, estos son los modelos, los criterios que trabajamos en los modelos de riesgo. Entonces, bueno, vamos a hablar por último, para terminar ya este video complementario al texto, es ver lo mismo que hicimos con modelos de riesgo, pero para los modelos de incertidumbre. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, otra vez el texto les habla y trabajamos con varios criterios. El criterio de Laplace. ¿Qué hacemos con un problema de incertidumbre? El problema de incertidumbre es el que ustedes no pueden ni siquiera calcular cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, en el ejemplo anterior de las botas, nosotros sabemos que el clima tiene una probabilidad de un 30%, en el caso del frío y cosas así. En un problema de incertidumbre no sabemos ni siquiera eso. Tenemos la menor idea de cómo controlar eso. Entonces, lo que se hace es trabajar con otras, nos importan otras cosas en estos criterios. Entonces, otro criterio que trabajamos es el criterio de Wald, el criterio de máximo, de max, ¿sí? Y el criterio maximax, y el criterio de Hurwitz. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacen estos criterios? Lo que toman en cuenta estos criterios es ¿no? Lo que dicen es, bueno, pues no sabemos, por ejemplo, el criterio de Laplace. Lo que dijo Laplace es, nosotros no sabemos cuál es la probabilidad de que pase un ejemplo. Entonces, dice, bueno, pues sencillo, pensemos que todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. ¿Sale? Entonces, si todos tienen la misma probabilidad de ocurrir, la forma de diferenciarlos, o la cosa de diferenciarlos, ¿sí? Dice, pues es muy sencillo, ya que ustedes todos tienen la misma probabilidad de ocurrir, pues escojan el que mayor beneficio les tenga. Así de simple, sencillo. Entonces, es como muy sencillo, ya que lo único que tienes que hacer, o sea, lo único que se hace es, dice, bueno, pues ustedes tienen en su problema, tienen a cada cosa asignándole un beneficio. No sé, producir botas nos trae 60,000 pesos. Producir zapatos o sandalias nos trae cierta cantidad. Entonces, como tienen la misma probabilidad de ocurrir, pues entonces se fijan en cada uno de cada uno de sus datos, pues cuál es el que mayor beneficio les tenga, y ese es el que obtienen. El criterio de Wald lo que les dice es que ¿sí? Entonces dice, no, pues este es un poquito más pesimista. Este es lo que les dice, bueno, no todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, obtener de todos nuestros valores
se fijan el que menos pérdida, el que más pérdida les traiga. Entonces, de cada uno de ellos obtienen, se quedan, la de mejor decisión es quedarse con el que menor riesgo tiene. ¿Sale? Entonces ahorita vamos a ir viendo un ejemplo para que quede bien claro todo esto. ¿Sale? El Maximax lo que les dice pues es el contrario al WAD, entonces se fijan no en el que les da mayor riesgo, sino el que menos riesgo tiene, y se quedan con el que mayor beneficio les tiene. Y el criterio de Horwitz, este es como más, usa estos dos. Lo que hace Horwitz, lo que dijo Horwitz, bueno, no es que no podemos ser así de pesimistas, no podemos hacer así de optimistas, pues vamos a hacer un término medio. ¿Sale? Entonces, la descripción matemática de cada uno de estos criterios están en el texto, entonces lo que pueden hacer es estar viendo este video junto con su texto para que la parte matemática la tengan en el texto y no voy a estarla repitiendo. Entonces, vamos a ver el ejemplo que viene en su texto. ¿Sale? Tranquilos, ya es la última parte del video, así que no se me desesperen. ¿Sale? Entonces, bueno, de nuevo regresamos al mismo, básicamente al mismo ejemplo. Tenemos que una fábrica otra vez de zapatos, pues tiene los tres productos, que tiene botas, que tiene zapatos y que tiene sandalias. ¿Sale? Tenemos la siguiente tabla, y entonces si se fijan en la tabla, lo que aparece es, esta tiene menos columnas que la anterior, y lo que tiene es, bueno, tiene el clima, tiene los productos y tiene los valores que obtenemos de esos productos, ¿sí? De la venta de esos productos. ¿Ok? Entonces, tenemos este problema y utilizando los criterios que aparecen en nuestro modelo, de acuerdo a la tabla que vimos anteriormente, lo que tenemos es lo siguiente. El criterio de Laplace, ¿sí? Es agarre y dice, pues mira, ya que se fijan en la tablita que pasó hace un ratito, las botas tienen un valor de 60,000, 15,000 y 2,500 pesos. Ese es un beneficio que es lo que tienen. Entonces, hacemos un promedio de cada una de ellas, ¿sí? Que es lo que te dice el criterio, te dice, pues agárrate y haz el promedio de ellas. Entonces, el promedio de cada uno de ellos te queda, según Laplace, las botas te quedan con un promedio de ganancia de 258,000 333.33, ¿sí? Los zapatos les queda un promedio de 7,500 y las sandalias les queda un promedio de 17,500, ¿sale? ¿Ok? Entonces, pues lo que les dice, bueno, pues ya que es claro que las botas es su mejor opción, porque es la que mejor ganancia promedio les obtiene, ¿sí? Cuando el promedio se hace, pues sumen todas los beneficios y pues dividen entre el número de posibilidades, ¿sale? Entonces, bueno, pues eso es lo que les dice Laplace. Laplace dice, pues lo que nos conviene vender son botas, ¿ok? Entonces, pues Laplace dice botas. Ahora, ¿qué hacen con los demás criterios? El que me importa para este ejemplo, pues no es Ward y no es Maximax, sino es el de Hurwitz. ¿Sí? Entonces vamos a ir directo al de Hurwitz. ¿Sí? Entonces, si se fijan en la descripción que viene en el texto del criterio de Hurwitz, hay un parámetro que llamamos alfa, ¿sí? Alfa parámetro, metro de decisión. Este parámetro lo van a poner ustedes, lo pone la empresa.
si este parámetro de decisión, creo que voy con eso. Decisión, ¿sí? Este parámetro lo pone la empresa. El parámetro de decisión es un parámetro que está entre 0 y 1. Entonces, aquí está el 0, aquí está el 1 y por aquí anda el medio. ¿Sale? Entonces, en esta zona es un criterio conservador. No me gusta la palabra pesimista. Y de este lado es una actitud arriesgada. ¿Sí? Entonces, aquí y acá. Entonces, el parámetro de decisión lo pone la empresa. ¿Es de acuerdo? Pues ellos van a decidir si quieren una proyección, un posible resultado un poquito más conservador, o un resultado posiblemente más arriesgado. En el ejemplo que tenemos una alfa de igual a 0.4, lo que significa que nuestra empresa es un poquito conservadora, pero no es completamente conservadora, anda como en un término medio. ¿Sale? Entonces, haciendo los cálculos, ¿qué es lo que les dice? Pues les dice lo siguiente. Entonces, primero, para Hurwitz, ustedes lo que tienen que calcular es qué decisión les daría Ward, qué decisión les daría Maximax, y lo que tienen que hacer es, pues dice a alfa, lo van a multiplicar por la decisión que les salió en Maximax, ¿sí? Y a eso le van a sumar el complemento de esto, que es 1 menos alfa, por lo que le salió en Ward. ¿Sale? Entonces Maximax y Ward. ¿Sí? Y lo que hacen, pues sustituyen. Entonces tiene 0.4 por lo que les haya salido, que en nuestro ejemplo lo que les hacen es 1 más 1 menos 0.4 por lo que les haya salido en Word. Entonces esto les queda como 0.4 por ese 1 más, ¿sí? 1 menos 0.4 es 0.6 por 1, y esto les queda para las botas, que es nuestro primer elemento, les queda 25.500. ¿Sí? El ejercicio que a ustedes les toca hacer es calculen qué les dice Ward, qué les dice Maximax, y vean que al sustituir aquí les queda esto. ¿Sí? Entonces las botas dice eso, los zapatos, haciendo este mismo cálculo, les dice 7.000, ¿sí? Y las sandalias les dice 17.000. Es importante que en cada uno de estos, ¿sí? En este y en este, para cada una de las botas, de los zapatos y las sandalias, si ustedes tienen, si se fijan en la tabla, regresen a la tabla un poquito, y en las sandalias en el frío tienen ustedes una ganancia de menos 5.000. ¿Sí? Esto significa que van a perder 5.000 si ustedes venden. Que vender sandalias en el frío no les conviene. Entonces, a la hora que ustedes están haciendo el cálculo, ustedes tienen que sustituir completamente esto. ¿Sí? Entonces, a la hora que ustedes sustituyen les queda 7.500 más 50.000 más 1.500, pues lo que van a hacer es sumar 7.500 más 50.000 y luego restarle 5.000. ¿Sí? Entonces eso es importante, que ustedes vean que esta sustitución es con todo y signo. ¿Sí? Los signos en este caso representan pérdidas, porque estamos trabajando ganancias. Pero bueno, pueden ser otras cosas, pueden ser
Los signos negativos pueden, si ustedes están trabajando con transportación, puede ir en una dirección, puede significar que sea ir en una dirección contraria, tantos metros, ¿sí me entienden? Entonces, esta interpretación del menos depende de su problema. Pero a la hora de la sustitución en la fórmula sí tiene que ser la sustitución completa, tiene que ser la sustitución con todo y el signo, ¿sale? Entonces, bueno, solo es un detalle que quería aclarar. Hacen botas, zapatos y eso, y lo que les dice, bueno, pues la que mejor ganancia les da, pues es las botas, y de una vez, nuevamente, porque les dice que ustedes deben de producir botas, ¿sale? Entonces, con lo que tienen que hacer ustedes es, pues, vean que este cálculo es correcto, ¿sí? Recuerden que estos modelos, estos criterios que se les están trabajando solo son aplicables a cada uno de los modelos en los que están definidos, ¿sí? Laplace, Courbis, Bota, todo esto, Laplace, Courbis y todos los demás no pueden ser aplicados en un modelo de certeza, en un modelo de riesgo, ¿sale? Entonces es importante que tengan bien claro ustedes su problema en qué modelo cae, ¿sí? Si tienen un modelo de certeza, si tienen un modelo de incertidumbre, si tienen un modelo de riesgo, ¿sale? O de incertidumbre no controlada. Ya una vez que ustedes identificaron eso, ya ustedes utilizan el criterio que más les convenga, dependiendo de las necesidades de la empresa. Entonces, bueno, pues hasta aquí terminamos. Este es el video complementario a la unidad 2, que es teoría de las decisiones, de la asignatura de investigación de operaciones para la carrera de logística y transporte.